Arquitecto José Frutos Vivas. Nació en la ciudad de La Crita, estado de Táchira, el 21 de enero de 1928. Actualmente tiene 88 años. Sus estudios y formación los realizó. Estudió la primaria en el estado de Táchira. Estudió el bachillerato en la ciudad de Caracas. Sus estudios superiores los realizó en la Universidad Central de Venezuela. Se graduó de arquitecto en 1955. Fue también fundador y director de la Revista Integral de Caracas, fundador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, fundador del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido invitado como conferencista, jurado o cursos en los siguientes países: España y en casi todos los países americanos. Impartió clases en la Universidad Central de Venezuela, Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana, Universidad de Veracruz, México, Universidad del Cusco, Perú, Universidad del Centro Occidental de Lisandro Alvarado, Venezuela. Tuvo trabajos temporales como calígrafo, pintor de avisos de carretera, diseñador y ayudante del profesor José Agüero, dibujante y diseñador de la constructora Branger en Caracas y Valencia en 1994, diseñador de la Oficina de Proyectos y Construcciones Ibeca en 1953 y 1954. Principales maestros y referentes están el Dr. Carlos Guinán, el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, Alexander Galder, Juan Otaola, el arquitecto José Tomás Sanabria, el escultor Cornelis Sidman, Julián Ferris, Diego Carbonelli. Relación con artistas famosos. En 1955 trabajó con el arquitecto Oscar Niemeyer en el diseño y construcción del Museo de Arte Moderno de Caracas. También trabajó con el español Eduardo Torroja en el diseño del Club Táchira. Publicaciones. En el año 2008 publica su libro Crónicas de la Rebeldía y el Saber Popular. En el 2012 publica el libro Fruto Vivas, Pensamiento y Obra. En el 2012 también publica sus obras Las casas más sencillas y Reflexiones para un mundo mejor. Reconocimientos. En 1987 recibió el Premio Nacional de Arquitectura de Venezuela. En el año 2009 recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. Obras: Club Táchira, Caracas 1955. Consiste de un gran complejo del cual solo se edificó un volumen llamado Rancho del Club, a base de una estructura metálica de cerchas. Iglesia Divino Redentor, San Cristóbal 1957. Consiste de una estructura de concreto envuelta por una piel de ladrillo calado. Casa Playa Grande 1954, edificada para el presidente de la República Marco Pérez Jiménez, y está hecha dentro de la categoría de arquitectura populista. Casa Riquio 1992, es una vivienda conformada por 3 pabellones de estructura de hormigón, aligerada con bóvedas catalanas de arcilla y techo de madera. Además es una estructura de extrema ligereza abierta hacia el paisaje del Valle Turbio. Árbol para vivir, Lecherías 1990, propuesta de vivienda multifamiliar realizada no en edificios verticales sino en volúmenes horizontales. Flor de Hanover, Barquisimeto, año 2000. El proyecto es una gran flor de 16 pétalos que pendulan con pistones hidráulicos que la abren y la cierran de acuerdo al clima imperante. La arquitectura de la pobreza no justifica la pobreza de la arquitectura. Fruto Vivas.